Vamos a desarrollar un ejercicio de movimiento parabólico o también llamado movimiento de proyectiles. El ejercicio dice: un proyectil es lanzado con una velocidad de 60 metros por segundo y un ángulo de tiro de 60 grados. Calcule su velocidad total y su altura al cabo de 3 segundos. Empezamos realizando la representación gráfica y tenemos un proyectil que es lanzado con un ángulo de 60 grados y realiza una trayectoria parabólica. Como no sabemos exactamente en dónde se encuentra ubicado a los 3 segundos, para el caso del ejercicio lo hemos representado como se encuentra aquí, en el punto negro. Vamos a suponer que ahí están los 3 segundos. Empezamos sacando datos. Como datos tenemos que tiene una velocidad inicial de 60 metros por segundo, tiene un ángulo de tiro de 60 grados, la gravedad, que es un valor conocido, 9,81 metros por segundo al cuadrado, y como incógnitas nos pide calcular la velocidad final y la altura que tendrá exactamente después de 3 segundos de recorrido. Vamos a empezar recordando las fórmulas. Aquí tenemos las fórmulas para calcular las componentes rectangulares de la velocidad, ya sea velocidad inicial o sea velocidad final. Aquí tenemos las fórmulas del movimiento vertical, son las fórmulas que se utilizan para la parte del proyectil que logra elevar en el eje de las Y, y las fórmulas del movimiento horizontal, que son aquellas que logran que el proyectil se desplace de manera horizontal en el eje de las X. Bien, inicialmente tenemos que el proyectil es lanzado con una velocidad inicial de 60 metros por segundo. Esta velocidad inicial se descompone tanto en velocidad inicial en X como velocidad inicial en Y. Aquí tenemos la velocidad inicial en X, le desplaza horizontalmente, mientras que la velocidad inicial en Y le eleva cierta altura. Vamos entonces a empezar calculando esas componentes rectangulares. Velocidad inicial en X, la fórmula nos dice a velocidad inicial por coseno del ángulo. Por lo tanto, la velocidad inicial en X es igual, la velocidad vale 60, coseno de 60 grados, realizamos en la calculadora 60 por coseno de 60 y nos da un valor de 30 metros por segundo, que es la velocidad. Vamos a calcular ahora la velocidad inicial en Y. Velocidad inicial en Y es igual a velocidad por seno del ángulo. Reemplazamos datos, velocidad inicial en Y es igual a 60 por seno de 60 grados, que es lo que vale el ángulo. Usamos en la calculadora y nos queda que velocidad inicial en Y es igual a 51,56 metros por segundo. Tengo calculado el valor de X y tengo calculado el valor de Y para las velocidades iniciales. Bien, ahora vamos a calcular la velocidad final. Como habíamos mencionado, lo hemos representado aquí en este punto, velocidad final. Esta velocidad final también tiene sus componentes. Una velocidad final en el eje X y una velocidad final en el eje de las Y. Aquí tenemos velocidad final en X y velocidad final en Y. Entonces necesitamos calcular también dichas componentes de la velocidad final. Entonces aquí tenemos las componentes rectangulares de la velocidad final. Como sabemos, la velocidad en el eje de las X, como se trata de un movimiento rectilíneo uniforme, habíamos mencionado que la velocidad en el eje de las X es siempre lo mismo. Por lo tanto, la velocidad final en el eje de las X es igual a la velocidad inicial. Y como calculamos al inicio, la velocidad final en X es igual a 30 metros por segundo. Entonces, como podemos observar, las velocidades en el eje de las X son las mismas. Vamos a calcular la velocidad final en el eje de las Y. Como tenemos ahí el movimiento vertical, entonces utilizamos las fórmulas del movimiento vertical. Entonces aquí tenemos velocidad final en Y es igual a velocidad inicial en Y más gravedad por tiempo. Reemplazamos datos y nos queda velocidad final en Y es igual velocidad inicial, que calculamos vale 51,56, más la gravedad, que vale menos 9,81, ya que el proyectil está subiendo, es un movimiento retardado,
y por el tiempo que nos pedía es a los 3 segundos. Realizamos las operaciones y nos queda que 59.96 menos 981 por 3 nos da 29.43. 51,96 menos 29.43 nos da un valor de velocidad final en y es igual a 22,53. Ya tengo calculado la componente de la velocidad final en x y la componente de la velocidad final en y. Ahora sí vamos a calcular el valor total de la velocidad final. Aquí tenemos la fórmula: velocidad final al cuadrado es igual a velocidad en x al cuadrado más velocidad en y al cuadrado. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad final en x al cuadrado más velocidad final en y al cuadrado. Reemplazamos datos y en lugar de la velocidad final en x tenemos que vale 30 al cuadrado, en lugar de la velocidad final en y vale 22,53 al cuadrado. Cogemos la calculadora y hacemos las operaciones y nos queda que nos da velocidad final al cuadrado es igual a 1407. Este exponente 2 pasamos al otro miembro a formar una raíz cuadrada. Todo exponente pasa al otro miembro a formar una raíz cuadrada. Entonces aquí tenemos velocidad final es igual, este 2 pasa a formar raíz cuadrada de 1407, desarrollamos en la calculadora y nos da que la velocidad final es igual a 37,52 metros por segundo. Ya tenemos resuelto la primera parte, calculado la velocidad final. Vamos ahora a calcular la altura que se logró alcanzar a esos 3 segundos en este punto. Entonces ahí tenemos la altura desde el piso hasta ese punto donde representamos, está representado con la letra H. También está dentro del eje de las Y, por lo tanto utilizamos las fórmulas del movimiento vertical. Entonces tenemos que la altura es igual a velocidad inicial en Y por tiempo más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Reemplazamos datos, velocidad inicial en Y vale 51,96, que es lo que calculamos. El tiempo nos pide a los 3 segundos, un medio, la gravedad menos 9,81 y por el tiempo 3 al cuadrado. Desarrollamos las operaciones en la calculadora y nos sale que 51,96 por 3 me da 155,88. Un medio por menos 9,81 y por 3 al cuadrado me da 44,15. De ahí que 155,88 menos 44,15 me da una altura de 11,73 metros. Y con eso ya tenemos calculado la altura. Con eso hemos desarrollado los ejercicios. Ahora como respuestas tenemos: me pedía la velocidad final, aquí está la velocidad final, 37,52 metros por segundo, y la altura 11,73. Entonces, en este punto, a los 3 segundos, tiene una velocidad final de 37,52 metros por segundo, y está a una altura en relación al piso de 11,73 metros. Y tenemos desarrollado el ejercicio.